Kick off summer with Memorial Day savings at Lowe's. Right now, get 5 Scott's Naturescapes 1.5 cubic foot mulch bags for just $10. Plus, get up to 40% off select major appliances and save an extra $50 on every $500 you spend on select major appliances $396 or more. Lowe's, we help, you save. Valid through 5/28. Mulch offer excludes Alaska and Hawaii. Selection varies by location. While supplies last. See Lowe's.com for more details. Desde Dentro, el podcast de Gobierno Transparente para entender los retos actuales desde la mirada de la administración pública. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estás escuchando Desde Dentro, el podcast que Gobierno Transparente, Transparente Gov en redes, hace para La Razón, edita y produce La Fábrica de Podcasts, casi todos los viernes en plataformas Apple, iVoox, Spotify y alguna más. Nuestro programa visualiza lo bueno que hacen las administraciones, sus empleadas y empleados públicos en nuestro país y todo el ecosistema alrededor de las mismas, desde empresas a organizaciones de la sociedad civil. Y hoy tenemos pues a un personaje poliédrico, Julio González, que es catedrático de Derecho Administrativo, ha sido secretario de la Complutense, secretario en Correos y autor de un blog muy heterodoxo que nos gusta mucho, que es Global Politics and Law. Mi inglés, como verás, yo soy boomer y lo tengo complicado. Después lo vamos a dejar en las notas del episodio. Pues Julio, buenos días, buenas tardes o buenas noches cuando nos quieran escuchar. ¿Qué tal? Buenas a todos los oyentes y oyentas que haya y encantado de estar aquí contigo, Rafa. Bueno, pues Julio, que nos conocemos hace tiempo, aunque hace también mucho tiempo que no coincidimos, siempre es muy atento a sus canales de WhatsApp y de Telegram y al propio blog, nos había propuesto hablar de la Cuarta Revolución Industrial. Y yo personalmente, la Cuarta Revolución Industrial, con enterarme hoy que nos hagas una iniciación sobre tus perspectivas, sería fundamental. Así que le he pedido a ChatGPT que nos haga algunas preguntas y nos ayude en las preguntas. Pues hombre, le he dejado tu enlace del blog y a ver qué pasa. Porque digo que para ser la Cuarta Revolución Industrial parece apropiado que sea ChatGPT quien me pregunte. Sí, además lo he pagado. He hecho el de pago, voy a probar el de pago un mes a ver qué tal. Pues esto le dices a tus jefes que te lo reembolsen. Bueno, como soy mi propio jefe, ya lo saben. Bueno, mira la primera pregunta que me ha hecho. Dice, futuro de la Cuarta Revolución Industrial. A ver, perdón. Sí, voy a empezar por esta, porque las he descolocado yo después. Futuro de la Cuarta Revolución Industrial. ¿Qué tecnologías emergentes crees que tendrán el mayor impacto en la próxima década y cómo debían prepararse las sociedades para estos cambios? Yo en experto tecnológico no soy. Creo que la inteligencia artificial es una cosa que ha llegado y que tiene efectos, sobre todo que yo creo que tiene los efectos derivados del desconocimiento actual. Porque en el fondo lo que vamos a hacer con la inteligencia artificial, que yo creo que es lo más relevante, es, aunque no lo único, y ahora diré algo, es el hecho de que vamos a tener que adaptar figuras jurídicas tradicionales a cosas que son distintas. Cuando hablamos de conducción de vehículos de circulación de vehículos sin conductor, tendremos que adaptar algo que ya existe, que es un mecanismo de determinación de la responsabilidad civil, como son las cajas negras de los aviones. Pero por eso digo que son cosas que ya están o que habrá que adaptarlas. Claro, tendremos luego un problema de seguridad y para eso el blockchain será muy necesario, aunque el blockchain, después de un momento de cierta eclosión, parece que ha caído un poco y de hecho se intentó utilizar en administraciones públicas y para supuestos de contratación administrativa y no ha acabado de cuajar. Ahí en Aragón sí lo han hecho un poquito mejor y sí lo tienen un poquito más desarrollado, pero les está costando mucho trabajo. Sí. Y yo creo que el problema fundamental que hay aquí es un problema de cualificación de las administraciones públicas, es decir, de capacitación del personal de las administraciones públicas y paralelamente a todo ello, un problema de falta de medios de las administraciones públicas para atender a este tipo de requerimientos. Y esto nos conduce a un problema, que es un problema general, y un problema estructural, que es el problema de la privatización. Y esto no lo digo desde un punto de vista ideológico, que podríamos hablar también sobre esto y a lo mejor no nos pondríamos de acuerdo, pero sí creo que hay un problema de
de privatización seria en el sentido de que como no se está capacitado, se privatizan actividades a grandes consultoras y son las grandes consultoras las que al final acaban haciendo modelos que no siempre están adaptados a las peculiaridades del país, de la administración, de la sociedad, en definitiva, que son modelos repetidos y no siempre bien armados. Bueno, hay una pregunta sobre colaboración público-privada, que es una entrada también tuya en el blog. Bueno, Sí, pero yo aquí no hablo de colaboración público-privada, sino que hablo de privatización. Aquí lo que hablo es cuando se generan contratos de consultoría sí, y asesoramiento a grandes consultoras para hacer cosas, sí, y estas consultoras se llevan el dinero, lo cual es normal porque están prestando un servicio, pero las administraciones públicas entran en un problema de pérdida de know-how y pérdida de posibilidades de montarse ella misma en las exigencias sí. tecnológicas de la sociedad Ujú. actual. Claro, y nosotros siempre hemos apostado y han pasado por el podcast cantidad de gente que ha apostado por un fortalecimiento de la dirección pública profesional, claro, que sepa contratar también, no solo externalice a lo bestia sin ningún tipo de control, ¿no? A ver, contratar es muy fácil y muy complicado al mismo tiempo. Hacer un suministro de bolígrafos es una cosa muy sencilla, pero hacer un suministro de tecnología es extraordinariamente complicado. O sea, Mm. y es complicado, entre otras cosas, porque la ley de contratos es una ley muy vieja, o sea, aunque sea relativamente Aunque sea joven. nuevo así. Es una ley viejuna en el sentido de que está pensando en las en estructuras administrativas y en contratos que son muy antiguos Sí, y no está pensando en la realidad tecnológica que tenemos. Es decir, en la discusión que ha habido en las juntas consultivas sobre si el cloud es un contrato de servicio o es un contrato de suministro, refleja que no saben lo que es. claro, to- Es decir, totalmente. que ahí parece claro, visto desde fuera, que es un contrato mixto en donde alguien almacena y alguien presta un servicio, pero claro, decir que es un suministro porque se suministran las máquinas es olvidar que la parte más importante del cloud no es la parte de almacenamiento, sino una parte de, de computación. Y entonces eso es un servicio. Entonces, desde ese punto de vista, si ahí nos encontramos con esa dificultad, pues imagínate en los 8.500 municipios que hay en España o incluso en las empresas públicas grandes. O sea, no, Sí, sí, ahí es un problema generalizado. clarísimamente. Bueno, ¿para ti qué es la cuarta revolución industrial? Vamos a dar un paso atrás. Para mí, la cuarta revolución industrial es un proceso en donde básicamente el elemento más relevante frente a las otras tres revoluciones industriales es el elemento de la tecnificación. No tanto de la tecnificación y el de la digitalización, lo cual esto nos conduce a procesos distintos en el seno de las administraciones públicas. Porque, ojo, no es un problema de utilizar máquinas, que máquinas se llevan utilizando hace mucho tiempo, sino es un problema de qué estructura administrativa creamos para hacer frente a estas necesidades. Cuando se habla del sandbox, por ejemplo, que es una manifestación, los areneros estos, que son manifestaciones de la cuarta revolución industrial en Sí, el sí. ámbito Ujú. de la regulación, pues evidentemente se puede parecer a aquello que había de los procedimientos de participación pública a la hora de la elaboración de disposiciones de carácter general que está recogida en la legislación desde hace un montón de años. Pero es una cosa totalmente distinta porque eso requiere una administración que guíe, requiere una administración que esté encima, requiere una administración que controle, requiere una administración que proponga, que sea proactiva, que no simplemente sea reactiva y, en definitiva, requiere crear un marco jurídico distinto. Entonces, por eso cuando yo te proponía hablar de este tema, yo y conociendo tus inquietudes, es en el fondo cómo adaptamos la sociedad, la administración que tenemos a una sociedad que es una sociedad totalmente distinta y a unas exigencias tecnológicas que son totalmente distintas. Es decir, hace unos años no teníamos el problema del cloud, por ejemplo, del que supongo que hablaremos luego, no teníamos el problema del blockchain, no teníamos el problema de las transferencias internacionales de datos, no teníamos el problema de la falta de soberanía, pues todos esos son problemas que la cuarta revolución industrial nos los ha puesto encima de la mesa. Ujú. Clarísimamente. Bueno, voy a seguir con alguna de las preguntas que has y de los temas que estamos comentando. Y el quinto, curiosamente, que le he dicho que me hiciera 10, no vamos a tocar los 10 porque si no estaríamos mucho tiempo. Sí, sobre el cloud soberano. Dice, en su artículo sobre la necesidad de un cloud soberano, ¿cuáles son los principales beneficios y desafíos de implementar esta infraestructura en comparación con las opciones comerciales existentes?
A ver, el cloud soberano, las opciones comerciales existentes tienen un grave problema o dos graves problemas. Uno, son todas ellas empresas, o la mayor parte de ellas son empresas domiciliadas en los Estados Unidos, la República Popular China o Israel, que a estos efectos, a lo que efecto que voy a decir, es exactamente lo mismo, y esto significa que ellos tienen una legislación en virtud de la cual todos los datos que estén en máquinas propiedad de estas empresas o sus filiales, estén donde estén, están a disposición de la administración del país del cual... Por ejemplo, la grabación de que lo estamos haciendo a través de Zoom. Exactamente, Donde esto lleva a que si mañana el gobierno de los Estados Unidos quiere coger la información que haya sobre esto, tiene la potestad de hacerlo, y Zoom tiene la obligación de dárselo al gobierno de los Estados Unidos. Obviamente con nosotros no lo va a hacer, pero claro, esto con empresas sí tiene una trascendencia importante, y ahora pondré un ejemplo, y con estados tiene una trascendencia aún mayor. Pensemos en unas inversiones que tenga Meliá, por coger una gran hotelera que opera en Cuba, en territorios que están bajo el ámbito de aplicación de la ley Helms-Burton. Esto podría provocar que no sé quién tiene en dónde está el cloud de Meliá. Esto podría provocar que el gobierno de los Estados Unidos cogiera de ese cloud la información, impusiera sanciones y llevara a que Meliá fuera sancionado. Esa es una posibilidad. El gobierno francés, Sí. lo pongo también como ejemplo. El gobierno francés hace poco prohibió en el servicio público francés la utilización del Microsoft, del 365. Sí. Todo, En todo- toda la administración. toda la administración francesa. ¿Por qué? Porque no se fiaba. Sencillamente porque no se fiaba. Claro, Pues es evidente. en España es la reina del mambo. Ahora mismo todas las videoconferencias de trabajo con la administración casi todas las hacemos con Teams aquí. Sí, no, sí, soy consciente. Yo cuando estaba en Correos también era Teams, o sea, sin Teams no vivíamos. Pero claro, aquí el gobierno francés lo que dijo es, bueno, si no tengo seguridad de que mis datos no son tocados, no son revisados por el gobierno de los Estados Unidos, yo no puedo dar detalles de seguridad nacional, porque esos detalles de seguridad nacional, sean muy grandes o muy pequeños, también pueden ser utilizados por el gobierno de los Estados Unidos. Es cierto, Estados Unidos es aliado. Sí, pero los aliados son aliados hasta que dejan de ser aliados. Quiere decir, en el momento que haya una crisis diplomática seria, y en los últimos tiempos pues hemos tenido alguna crisis con el gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, con el reconocimiento de Palestina, podría ocurrir que tuvieran interés en adquirir determinada información. Es cierto que este problema, tal cual se ha planteado, en Europa hubo un intento de crear un cloud soberano. En España se dieron algunos pasitos para crear ese cloud soberano, pero no se ha progresado. Y yo creo que es un error estratégico, porque eso es lo que nos da el control absoluto sobre los datos. Y el control absoluto sobre los datos significa que determinamos quién accede a los datos, cuándo se accede, en función de qué se accede, y para eso hace falta tener una estructura propia. Yo lo que me gustaría es que el ministerio, el que lleva el ministro Escrivá, el Ministerio de Administraciones Públicas y Transformación Digital, Y transformación. lo tenga dentro de sus proyectos de la nueva gran sociedad, esta, la nueva entidad pública empresarial esta que se está creando. Y me parecería un elemento extraordinariamente importante. En Correos estuvimos haciendo una cosa que no fructificó, pero yo reconozco que es una cosa que a mí me parece que es un salto adelante como país, el tener un cloud soberano y el tener que los datos de todas las administraciones públicas, porque ojo, aquí evidentemente podemos estar hablando del Estado, pero cada una de las administraciones públicas tiene sus datos sensibles, por la razón que sean. O sea, no quiero ni pensar en lo que puede tener el Ayuntamiento de La Línea en relación con los problemas de seguridad que hay al lado de Gibraltar. Pues, ahí tiene que haber una seguridad. Y aquí los tres grandes operadores que existen, Amazon, Google, Alphabet y Microsoft Azure, pues bueno, tienen el mismo problema. Y luego los otros que se están intentando incluir en el mercado, que se ha intentado introducir, algunos son chinos y otros son israelitas, y tienen exactamente el mismo problema.
Sí, es lo que dices tú. Bueno, nos podemos fiar más de los americanos porque son amigos, pero bueno, hasta que se dejan de ser amigos, es decir, también Sí, sí, como lo que pasa concepto. que es que yo creo que para estas circunstancias hay que estar preparado ante la eventualidad de que dejemos de ser amigos. Quiero decir, si Sí. somos así, si seguimos siendo amigos, muy bien, pero esto yo creo que es un poco como esto que hacen los anglosajones también, de cuando te vas a casar a hacer una, estas, ¿cómo se llaman? Sí, Estas, un preacuerdo matrimonial, un contrato los prematrimonial, acuerdos matrimoniales o estas en donde se determina exactamente qué, cómo, cuándo y para qué. claramente. Bueno, vamos otra de las preguntas que han saltado. Se habla de, bueno, te la voy a leer tal cual y después ahí te hago un matiz. Innovación y regulación, lo titula. Dice, ¿cómo pueden los reguladores equilibrar la necesidad de fomentar la innovación con la necesidad de proteger al público y mantener la seguridad? Y ahí siempre lo que dicen, ¿no? Que Estados Unidos inventa, China copia y Europa regula. No sé. Yo es que no estoy tan seguro, no estoy tan seguro de que Europa sea. A ver, el problema de que efectivamente Estados Unidos es el motor más importante a la hora de la innovación. Eso yo creo que es indudable. No solamente es el único, no es el único, que decir, la República Popular China copia mucho, pero también él ha lanzado muchas cosas. La India está innovando una burrada, Sudáfrica está también innovando mucho, e Israel tiene unas plantas de innovación brutales. Claro, el problema no es ese. El problema es que Europa no se ha preocupado de la innovación desde 1970. Ese es el problema fundamental que tenemos en Europa. Porque el problema de la regulación se puede ordenar a través de mecanismos de cláusulas que en el derecho español las tenemos súper conocidas. La cláusula de mejor tecnología vigente, la cláusula de la adaptación del servicio público, que son cosas que son muy viejas, que las estudiamos tú y yo cuando estábamos en la carrera y ya eran viejas en aquella época, Ujú. y que servirían para la ordenación y para la regulación. Claro, el problema está que los Estados Unidos cuando regulan no tiene la misma sensibilidad que para ciertas cosas que tenemos nosotros. O sea, la sensibilidad que tiene Estados Unidos y la Unión Europea en relación con la protección de datos, por coger algo que no es propiamente innovación, pero que tiene trascendencia en innovación, es muy considerable. Pues bueno, eso es indudable. La cuestión está si solamente se innova para obtener dinero o si también hay que, o sea, para obtener rendimientos económicos, o si también se innova para otros elementos. Y por poner un ejemplo de la protección de Sí, datos, y ya te dejo pasar a la sí, sí, siguiente sí. pregunta, Ujú. hay una empresa norteamericana que ahora está haciendo de la privacidad que es su leitmotiv, que es Apple. Es decirte que Sí, esto no es solamente un problema no es solamente un problema de que haya una sensibilidad distinta en un sitio o una sensibilidad distinta en otro. Un problema de que las empresas también tienen que llegar a un punto medio de ordenación. Y luego el mito de que en Estados Unidos no se regula, Estados Unidos es uno de los países más regulados del mundo. ujú. Te voy a poner un ejemplo. Cuando llegó eh, em, Gore a la presidencia de los Estados Unidos, aprobó un libro blanco sobre los aspectos esenciales de la regulación porque se dio cuenta de que la adquisición de un cenicero para una mesa, que en aquella época se fue a los despachos, tenía que cumplir una serie de especificaciones técnicas que estaban incluidas dentro de una regulación. Por tanto, eso de que en los Ujú. Estados Unidos no se Claro. regula es un mito bastante extendido, pero vamos, como tal mito ahí se queda. Ujú. Venga, vamos a por otra. Mm, Esta me da un poco miedo tocarla porque yo creo que daría para y además es un tema que a mí personalmente me encanta, que es la colaboración público-privada, pero sí tienes que dejarnos algún tipo de apunte. Me dice, usted destaca la importancia de la colaboración entre el sector público y privado para el desarrollo económico de la cuarta revolución industrial. ¿Puede dar ejemplos de colaboraciones exitosas y sus impactos? Es decir, lo que te has leído es positivo A ver, o ha leído mal. no he leído mal. Yo en ese artículo lo que vengo a decir es que hay que pasar de la colaboración público-privada que tenemos en España, Ujú. que es la que nació con las concesiones de obra pública, que la que nació en las primeras autopistas de peaje que fueron rescatadas en 1980, con la segunda oleada de autopistas que estamos rescatando ahora porque no funcionaban. En definitiva, con la colaboración público-privada que ha sido un mecanismo para la construcción de infraestructuras, de construcción de obra pública y para eludir
la aplicación de los criterios de estabilidad presupuestaria. Y esto ha provocado dos problemas. Uno es que la obra pública ha habido que pagarla, como por otra parte es normal, Ujú. y que contablemente no estaba recogida dentro de no estaba recogida dentro de la contabilidad nacional. Con lo cual, en la época, esto fue un problema que hubo muy grande entre el 96 y el 2003, 4, 6, por ahí. Y cuando surgió la crisis del 8, se dieron cuenta, empezaron a aparecer cosas debajo de la alfombra que no eran adecuadas. Mm. No, yo lo que digo es, a ver, si queremos hacer una colaboración pública-privada que sea eficaz, lo que hay que hacer no es un mecanismo a partir del cual el Estado pague y los otros construyan. No, lo que tenemos que hacer son proyectos innovadores en donde unos y otros demos pie al desarrollo tecnológico y a la innovación. Mm. O sea, sé que la parte económica, esa tiene que estar detrás. Sí. Quiere decir, es lo que, por decirlo de algún modo, alimente los costes y sufrague los costes que tiene. Pero realmente la colaboración tiene que ser una colaboración en el desarrollo del proyecto y en el aporte de conocimientos por parte de las administraciones públicas y los particulares. Porque no nos olvidemos, en el sector público hay gente extraordinariamente cualificada para determinadas cosas y que para determinados proyectos además conoce bien cuál es el marco en el cual se van a desarrollar, Sí. las necesidades que existen y, por tanto, hay una posibilidad muy grande. Cuando yo digo esto, pienso en que toda la industria armamentística de los Estados Unidos, toda la industria tecnológica punta de los Estados Unidos ha sido el fruto de la colaboración público-privada. Han jugado las universidades, que hasta ahora están ahí en babia porque están preocupadas con cosas que no es propiamente una función universitaria, o sea, que es una función universitaria, pero no es la más importante que podrían hacer para el país. Están las empresas punteras y está el propio gobierno de los Estados Unidos que está poniendo dinero y talento para el desarrollo de los proyectos. He citado la industria armamentística a una costa de que alguien me puede decir, joder, estos rojos también están por las armas. No es eso. Es que Sí, sí. lo quiero poner como ejemplo de que el F-18, toda la tecnología que está en el F-18, sale del gobierno de los Estados Unidos, sale de las universidades y sale de las empresas. Y esto se podría aplicar a un montón de cosas. Bueno, lo hemos visto en el COVID también. Efectivamente. Efectivamente, pero quiero decir, y aquí fíjate y esto lo cito en el artículo, el Real Decreto Ley, creo que es el 36-2010, el 2020, cuando habla de las modalidades de colaboración público-privada para los PERTES, Sí. ahí precisamente lo que abre es un abanico de posibilidades. No para construir carreteras, porque eso es muy viejo y para eso no hace falta especial tecnología. Para hacer proyectos que sean punteros tecnológicamente hablando. Y eso solo se va a poder conseguir si las universidades aportan el talento que tienen y empiezan a hacer transferencia real de la universidad a la sociedad, que podrían hacerlo y no saben hacerlo. Si las empresas confían en el Estado y si el Estado es capaz de movilizar su capital humano al lado de su capital económico. Bien, pues ese es un círculo virtuoso lo que acabas de comentar, pero claro, eso es complicado llevarlo, aterrizarlo, aunque bueno, supongo que hay casos de éxito y yo creo que además es el camino, es decir, que nos vamos a encontrar ante los retos que tenemos como Hombre, sociedad. es que yo creo, y aquí no podemos olvidar otro factor, que jugamos en Europa. Y en Europa en Europa se están rehaciendo el papel de los grandes campeones nacionales. Francia lo vino haciendo desde la pandemia, potenciando sus empresas. Alemania lo ha venido haciendo. Y claro, aquí habría que tener un proyecto europeo en relación con esta materia. Y eso es, fíjate, eso es ya lo último que digo y pasas a la siguiente pregunta. Cuando yo me quejo, en una charla lo he dicho, que la SEPI está mal ubicada, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que es donde están todas las grandes acciones Las de las empresas, sí.
empresas, no es porque yo no crea porque yo tenga alguna manía al Ministerio de Hacienda, no, sino porque si tú tienes una perspectiva en el Ministerio de Hacienda, tienes una perspectiva económica. Mientras que aquí, en la SEPI, lo que hay que tener es una perspectiva industrial. Por ello, deberían estar en alguno de los ministerios de industria, de transformación digital o en alguno de estos, donde la orientación que se le dé, sea una orientación de transformación y del desarrollo de proyectos, cosa que en este momento no tiene SEPI. Es preciso también tener en cuenta una cosa, que el dato económico es un dato de buena administración y eso lo tenemos cualquiera en nuestras casas, lo tienen las pequeñas empresas en su desarrollo y no hace falta tener una estructura sobre todo montado sobre la perspectiva del gasto y no sobre la perspectiva de la inversión, que es lo que acaba ocurriendo cuando se depende del Ministerio de Hacienda. Y con esto, ojo, no estoy criticando a nadie en concreto, sino creo que es una pero situación. el enfoque se comprende. El enfoque de país. Bueno, te voy a hacer ya la última pregunta. Esta fuera de lo que ha sido el ChatGPT. Después te las voy a pasar también para que las tengas tú. Hemos hecho como hemos tocado 5 o 6 temas de los 10. Esto es un poco una preocupación que estamos notando también, o yo estoy percibiendo. Bueno, acaban de ser las elecciones europeas. La verdad es que la campaña ha sido horrible. Es decir, decía el otro día Pablo Pomo en el Confidencial que había sido como la peor campaña que había visto en su vida por parte de todos. Pero sí es cierto que la gente que creemos en la sostenibilidad, en los criterios ESG, con su aplicación tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, eh, hay un peligro a corto de que se pueda parar lo que es el Pacto Verde, la Agenda Verde de la Unión Europea, que ha sido muy potente en los últimos años y que ha sido algo consensuado entre conservadores, liberales, socialdemócratas. ¿Puede haber una ola antiverde en la Unión Europea? Bueno, yo creo que ahora mismo los partidos extremistas están desarrollando, desde la extrema derecha, están desarrollando una política muy antiverde. Y están desarrollando una política antiverde atécnica. ¿Qué quiero decir con atécnica? Que es que no tienen elementos técnicos para poder justificar lo que están diciendo. Pero son propuestas atécnicas, antiverdes y populistas, porque claro, se creen que con esto están favoreciendo al agricultor que recibe un mensaje Claro. que conecta con alguna de sus inquietudes y que, bueno, pues es fácil llevarlo a la práctica. Yo creo que el riesgo está en qué es lo que qué es lo que hace el Partido Conservador Europeo, el Partido Popular Europeo. Yo creo que ahí ese es el riesgo mayor. Cuando van der Leyen coqueteaba con la extrema derecha, eso ponía en riesgo el modelo actual. Porque, claro, si tú coqueteas con la extrema derecha, estás generando un alejamiento. Te van a pedir eso. Te van a pedir precisamente eso. Y precisamente, además, hay un problema añadido que tenemos aquí, que no podemos olvidarlo, que es que nosotros estamos instaurando unos modelos verdes, o queremos instaurar unos modelos verdes, por decirlo gráficamente, pero estamos dando ayudas económicas muy importantes a otros países, y pongo el ejemplo de Marruecos, que está produciendo hortalizas y verduras sin cumplir con los estándares de calidad europeos. Claro, o cuando estamos ayudando, entre comillas, al desarrollo económico en el sudeste asiático, y ayuda al desarrollo económico en el sudeste asiático permite que se fabriquen productos Condiciones laborales. Ni con las condiciones laborales, ni con los estándares de los productos europeos. Claro, y esto realmente o se mantiene el esquema actual de un gobierno de amplio espectro, una Großkoalition, como dirían en Alemania, Sí. o hay un riesgo grande, porque claro, los que han crecido ahora son la extrema derecha, y la extrema derecha precisamente es que lo que no quiere es pacto verde. Quiere cosas totalmente distintas del Pacto Verde, porque además el Pacto Verde es caro y piensan que si nos quitamos el Pacto Verde, pues se podrán rebajar todavía más los impuestos. Y aquí yo creo que hay que parafrasear lo que decía el rector de la Universidad de Harvard, eso de que si la educación es cara, pensemos en el coste de la ignorancia. Si lo verde es caro, pensemos en el coste de la contaminación, porque el coste de la contaminación es brutal. En salud, en dinero, en todo. Bienestar y tal. Bueno, pues este ha sido el conversatorio abierto, gracias también a OpenAI, vamos a decirlo así.
y con Julio González García y su blog, que no lo voy a repetir porque me sale muy mal. Dilo tú en inglés. Global Politics and Law. Y bueno, que lo vamos a dejar en las notas del episodio. Y Julio, pues encantado de haber compartido este tiempo contigo. No, por supuesto, nos hemos pasado de tiempo como siempre, con muchos de nuestros entrevistados. Y buenos días, buenas tardes o buenas noches. Pues buenas lo que sea a todos los oyentes, y un placer como siempre estar contigo y poder discutir sobre estas cosas que siempre nos han interesado a los dos conjuntamente.